Bienvenidos a este santuario de sabiduría y tranquilidad. Aquí encontrarán inspiración, enseñanzas y herramientas para nutrir sus almas. Únanse a nosotros en esta travesía transformadora de autoconocimiento y crecimiento personal. Estás en Luzmar Radio Podcast. Bienvenidas y bienvenidos. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buen día. De nueva cuenta en tu programa Luzmar Radio Podcast. Mi nombre es Alberto Quiroz y es un gusto, de verdad es un gusto, un verdadero placer estarte acompañando en tu transcurso del día, en tu trabajo, en tu auto, en tu casa. Donde quiera que te encuentres, siempre es un placer acompañarte. Si no te has suscrito al canal, este es el momento indicado. De verdad nos ayudas mucho a seguir creando esta clase de contenido. Y pues bueno amigos, hoy tenemos un programa interesante, un programa informativo que nos va a ayudar a entender la diferencia entre distintas prácticas espirituales o religiosas de diferentes escuelas iniciáticas. Estamos hablando de la diferencia entre Wicca, la diferencia entre chamanismo, la diferencia entre santería, Santa Muerte, Palo Mayombe, vudú, todas las diferencias que existen entre todas estas vertientes que a veces cuando nosotros iniciamos a caminar en este mundo espiritual, cuando estamos buscando ayuda, cuando estamos buscando conocimiento, pues llega el punto que nos podemos perder y nos podemos confundir. Todo este programa está dedicado a todas las personas sin el conocimiento básico para poderlos ayudar a encaminarse en una guía y por supuesto, de verdad de corazón, espero te sea funcional toda esta información. Y pues bueno, antes de comenzar quiero mandarles un cordial saludo y por supuesto todos nuestros respetos a todas las tradiciones, a todas las escuelas iniciáticas que vamos a mencionar en este video. Este video solamente es con fines educativos. Este video lo hacemos con la intención de disipar dudas y por supuesto de entender las diferentes prácticas que existen a nivel espiritual. Y pues bueno, hablar del mundo espiritual, hablar de prácticas, de sectas, de religiones, sería un programa larguísimo. Nos tendríamos que tardar muchos años. De verdad, este es algo muy... estas líneas, estos minutos, va a ser algo muy simple en comparado a la complejidad de todo este tema, pero de verdad pretendo que sea muy conciso y muy directo. Y vamos al grano amigos. Primero que nada, ¿cuáles son las principales diferencias? Hablábamos ya de algunos ejemplos, hablábamos de santería, de Palo Mayombe, de Wicca por ejemplo, de la Santa Muerte, de las personas que practican todo esto. Miren amigos, una de sus principales diferencias es su origen. ¿Por qué? No va a ser el mismo tipo de práctica algo como lo que es la Wicca. La Wicca como tal es la adoración a los elementales, la adoración a la madre, a la triple diosa. Es una figura propiamente una religión que se basa en el matriarcado y en la naturaleza, en la intención. Se reconoce o se autodenomina como la vieja religión, la religión del origen, la religión del principio de los tiempos, la adoración al dios Astado, ¿no? Que era, recordemos que nuestros antepasados adoraban, además de figuras de la naturaleza, pues buscaban la intervención para situaciones de su día a día, como lo que es el campo, ¿no? Los dioses astados, los dioses con cuernos, históricamente siempre fueron asociados a la prosperidad, siempre fueron asociados al campo, ¿no? Porque eran los animales fuertes, a la protección. Ya existió una transquiversación de esta información, existió una malinformación denominada evangelización, y no será el tema que trataremos hoy. De verdad, este tema amerita un programa entero o dos, pero el día de hoy no vamos a hablar de cómo la evangelización se encargó
de, según ellos, ocultar todo este tipo de prácticas, pero la realidad es que la conciencia humana es superior. La conciencia humana es superior y el día de hoy tú estás aquí por esta misma razón. Bueno, la diferencia, por ejemplo, de cómo lo vemos en Occidente, cómo se veía en Europa la energía, a cómo se ven las culturas afrodescendientes. Todas las culturas que provienen de Nigeria, del pueblo de Oyo, del Congo, de todo este tipo de lugares que dieron pauta a la transculturización, que dieron pauta al sincretismo, que dieron pauta derivados, ustedes lo saben amigos, si no lo saben te lo comento, todo esto derivado de la esclavitud. A través de la esclavitud, pues bueno, países como Cuba, como Haití, como República Dominicana, como Brasil, inclusive México. México es un país transcultural hermosísimo en la parte transcultural y muy evidente en la parte, por ejemplo, del Golfo, en la parte de Veracruz, en la parte del Pacífico. Podemos ver la transculturización y la africanización a través de estados como Oaxaca, como Guerrero. Yo les quiero, por ejemplo, en este punto contar una experiencia. Las personas que me conocen saben que adicional a la parte espiritual y al coaching, me dedico a la música, me dedico a los eventos sociales, a todo este tipo de situaciones relacionadas con la música. Y en algún evento, precisamente, me parece que fueron unos 15 años, una celebración de 15 años, tuve la oportunidad de ver un baile regional de los límites entre Guerrero y Oaxaca con unos personajes, eran máscaras de diablos y usaban, me parece, machetes. No quiero faltarle respeto a nadie, ya tiene algunos años, no recuerdo con esa exactitud, pero lo que sí recuerdo fue la sorpresa, la emoción que generó en mí. Yo los veía y de verdad yo veía danzas tan tradicionales y me recordó tanto a figuras como el Sagbeto, a situaciones que propiamente nos ha tocado ver en Nigeria como tal, en el pueblo de Oyo, y dices, híjole, o sea, cómo la cultura de nuestros ancestros africanos sigue viva, ¿no? Nos vamos para la parte de Veracruz, para el puerto de Yanga, perdón, el pueblo de Yanga, y pues nos damos cuenta que precisamente la cultura africana sigue viva, ¿no? Y pues bueno, obviamente no vamos a hablar de Brasil, de Cuba, de Haití, porque pues bueno, ahí es muchísimo más que evidente. ¿Por qué hice el comentario de México? Porque a veces nosotros, sobre todo como mexicanos, creemos que esto es exclusivo de Cuba, o que esto es exclusivo de Haití, o que es exclusivo de Brasil, y no, México también tuvo sus procesos transculturales. Pero bueno, retomando el tema que nos atañe el día de hoy, ¿cuáles son las diferencias? Pues bueno, ya hablábamos de Wicca, hablamos de las culturas afrodescendientes, perdón. Recordemos que la religión, vamos a poner dentro de todas estas, que podemos englobar vudú, podemos englobar candomblé, umbanda, quimbanda, ifá, orisa, regla de Osha, inclusive algunos tipos de espiritismo, ¿no? Como el espiritismo marialoncero, que es venezolano. Un saludo a todos nuestros hermanos entrañables de Venezuela. Y nuestra religión, la religión de afrodescendiente, son religiones animistas. Todas las que acabo de mencionar son religiones animistas. ¿Qué quiere decir animista? Que creemos que todo tiene ánima, que todo tiene alma, que el árbol tiene alma, que el bosque tiene un alma, que el río tiene un alma, que el trueno tiene un alma, que el mar tiene un alma, que el camino tiene un alma. Entonces, nosotros como tal, cuando tú no estás inmerso en este mundo, se puede muy fácilmente identificar la religión, vamos a poner Yoruba, por mencionar una, de todas las que acabo de mencionar, o todas las variantes que acabo de mencionar. Se puede creer que seríamos una religión
politeísta, cuando no es así. En realidad nosotros siempre tenemos conciencia de ser una religión monoteísta. Nosotros solamente creemos en un Dios dividido en tres partes, en tres divinidades, que es Olorum, Olofi y Olodumare, ¿no? Es la triple divinidad, muy presente en muchas prácticas como el cristianismo, muy presentes en otras prácticas como la Wicca. Entonces es un Dios dividido en tres figuras. Eso nos convierte en una religión monoteísta, pero tenemos alrededor de 402 orisas o irunmoles, que son emanaciones de Dios que juegan un papel fundamental tanto en la creación como en la vida diaria del mundo, del universo, del ser humano. Entonces aquí ya estamos viendo otra diferencia. ¿Qué diferencia hay entre Wicca y Yoruba, o Wicca y afrodescendiente? Pues bueno, el número uno, la cantidad de dioses o de semidioses que se adoran o se involucran en la práctica diaria. Número dos, el origen, cosa que va a ser constante en todos los puntos que vamos a estar hablando. La palabra santería como tal, en algún momento de nuestra historia llegó a ser una palabra despectiva. Era una palabra utilizada por el inquisidor, por el español, por el francés. Recuerden que en nuestra práctica religiosa estaba pues literalmente prohibido la adoración a nuestros orisas. Lo que hicieron, por ejemplo, en lo que pasó en Cuba, que fue pues de alguna manera la forma de sobrevivir de su culto, pues fue generar sincretismo religioso, y se empieza a sincretizar con figuras como la Virgen de Caridad del Cobre, San Lázaro, Santa Bárbara, pero ellos aparentemente adoraban a estos santos, pero por dentro ellos estaban adorando a sus deidades. Emocionalmente y espiritualmente ellos estaban invocando a sus deidades, que equiparaban o comparaban a los santos católicos por ciertos atributos, ya sea por colores, ya sea por género. Por ejemplo, el Santo Niño de Atocha lo asociaban mucho a Eguá, y se sigue pues sincretizando, pero el sincretismo fue algo necesario en la época de la esclavitud, pero en este punto ya es como tradicional, realmente ya no es necesario, ¿no? Porque ya no tenemos aparentemente que ocultar nuestra fe, nuestras intenciones. Entonces, de aquí proviene el término santero, que el español, el francés, el portugués veía al africano adorando a sus santos, según los santos del inquisidor, y decidió llamarlo, lo empezó a llamar como burla, llamémosle, como algo, una forma de expresión grosera, santero, ¿no? Y por muchas décadas, por muchos siglos, fue una expresión muy, muy usual. Se sigue utilizando. Yo tuve la experiencia de vivirlo en Cuba. Mucha gente se ofende y mucha gente es un halago que le digan santero, ¿no? En el pueblo de Cuba. Pero pues en la práctica pues realmente es un término mal empleado, ¿no? Porque nosotros no somos santeros, porque nosotros ya no adoramos santos, nosotros adoramos orisas, nosotros somos olorisas, sacerdotes de, bueno, cuando estamos iniciados en el sacerdocio, sacerdotes de orisa, sacerdotes de Ifá, los olúos, los babalaos. Pero bueno, esta es una de las principales diferencias. Solamente como punto observatorio en este ejemplo que estamos poniendo, el santero pues no te va a consagrar nunca frente a sus deidades de yeso. Nuestra religión es muy clara en ese sentido, ¿no? Nuestra fe es a través de otanes, a través de piedras, a través de rituales, a través de objetos de poder, pero no son generalmente figuras de yeso. Las figuras de yeso son ocupadas en el catolicismo. Entonces ten mucho cuidado y aprende a identificar quién sí, quién no dentro de la santería. Y bueno, pues el tercer ejemplo que vamos a poner para tratar de identificar es pues la Santa Muerte, precisamente el culto a la Santa Muerte. Pues es un culto que proviene
Aquí quiero hacer un paréntesis, quiero de nueva cuenta externar mi respeto hacia todos ustedes, hacia todas las formas de creencias, en lo particular desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de estudiante religioso, de teología, pues no, yo en lo particular yo no encuentro la conexión entre el pasado y el presente del culto de la Santa Muerte. Muchos de sus practicantes, muchos de sus líderes religiosos nos hablan de que es una práctica que viene desde la época prehispánica, antes de los españoles, prehispánica. Sí existía el Mictlán, la figura de Mictlantecuhtli, Mictlantecutli, pero yo no encuentro la relación, muy respetuosamente se los digo, ya que pues bueno, de entrada la figura que se venera es diferente. Las personas en la Ciudad de México que hayamos tenido la oportunidad de visitar el Museo de Antropología e Historia, ubicado en la zona de Polanco, frente a Chapultepec, pues bueno, hay una figura de todos estos hallazgos arqueológicos, pues que precisamente representa al Señor y a la Señora de la Muerte, y pues nada que ver a como lo representan en la actualidad sus devotos y sus creyentes. No existe dialecto, por ejemplo, ¿no? En la práctica yoruba, hace ratito que hablábamos, y pues es la intención de este programa, comparar y entender las diferencias entre uno y otro. Nada es superior y nada es inferior. Todo lo que te hace mejor persona, todo lo que te ayuda a elevar tu conciencia y tu espiritualidad es bueno, es funcional. Simplemente en la práctica, en la praxis, tienen diferencias, y eso es lo que estamos tocando el día de hoy. En esta comparativo, cuando nosotros adoramos deidades yorubas, en la mayoría de los casos pues se ocupa, o en el 80-90% de los casos se ocupa precisamente la lengua yoruba, de que ocupaba el pueblo yoruba. Entonces pues aquí podemos ver, y aparte que pues bueno, la lengua tiene poder, amigos. O sea, en el pedir hay magia intrínseca, no solamente es elemento, no solamente es la conciencia mágica, sino la lengua también tiene poder. Las oraciones, las moyubas, los orikis, como tú le denomines, tiene un poder explícito en sus líneas. Entonces, pues bueno, hablábamos del culto a la Santa Muerte. No hay una correlación con el pasado, o sea, es una constante, porque sí lo he escuchado muchas veces, que es un culto que viene de cientos de años, que los aztecas, que sí, pero pues ¿dónde está la conexión? ¿Dónde está el punto de conexión? ¿No? O sea, en el culto, en la forma de adorarlo, no existe la conexión. En la imagen no existe la conexión, en la lengua no existe la conexión. Muy respeto, y de verdad esto es con mucho cariño y mucho respeto. En el culto a la Santa Muerte, por ejemplo, yo nunca he entendido el porqué existe una praxis en pleno siglo XXI, pues que no tiene sello de autenticidad. Vamos a entender que ellos hacen algo que se llaman misas, lo cual yo no entiendo, porque pues, no son católicos. Eso es algo muy de la Iglesia Católica Romana y de otras denominaciones, pero católicos o judeocristianos. Ellos usan una serie de collares con colores muy similares o muy parecidos a los que se ocupan en la regla de Ocha cubana, en la santería cubana. Y pues no, tampoco lo entiendo. O sea, preguntamos como que dónde está el origen de eso, ¿no? O sea, ¿por qué ocupan collares? ¿Por qué ocupan puros? ¿Por qué? O sea, muchas situaciones, inclusive los IDs, ¿no? O las pulseras, que mucha de la gente que va en estos cultos o en esta línea, pues se identifican de esa forma, ¿no? Y está bien, mira, de verdad tú te puedes colgar lo que tú quieras, pero pues de alguna manera tenemos que entender el origen, tenemos que saber de dónde viene y por qué se utiliza, y en este caso pues creo que no hay una justificación. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? Que no le podemos llamar santería al culto a la Santa Muerte. No tiene absolutamente nada que ver.
dentro de la palabra santería, lo hablábamos en el punto anterior, es una palabra mal utilizada, es una palabra que ya no es necesaria en este tiempo, que históricamente fue ocupada y al día de hoy nos llene o no de orgullo, nos llene o no de pena, según sea tu caso, de pena por el tema histórico, ¿no? Por todo lo que sufrieron nuestros antepasados. Pues eso ya es respetable, pero compararlo con otro tipo de prácticas como la Santa Muerte no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. De verdad, amigo, te invito, les mando un cordial saludo a todos mis ahijados. A todos mis ahijados, de verdad los aprecio, los quiero mucho. Un ahijado que quiero mucho que es hijo del TikTok, ¿no? Le encanta ver contenido. Tengo una ahijada que también igual hay canciones que hablan de estas deidades, de nuestras deidades, de nuestros orillas. No te guíes por lo que las redes te dicen, de verdad hay que regresarnos un poquito. En la era de la información purula la desinformación. Entonces vamos a regresarnos un poquito hacia atrás, vamos a empezar a leer de nueva cuenta, vamos a buscar fuentes más confiables. ¿Para qué? Para que de verdad tengas un criterio más amplio y el día de mañana que tú inicies o que tú decidas caminar por este lado, pues de alguna manera tengas referencias más concretas y no solamente una canción que habla de porto los collares y mi gorrita de Leguá. De verdad, con todo respeto, pues una gorra no te da superpoderes, no te da absolutamente nada, ni siquiera los collares consagrados. En realidad, la protección la tienes a través de la iniciación, a través de todo lo que fue tu ceremonia, ¿no? Donde tú recibiste todo esto, donde tú, cuando lo vives, entiendes por qué, ¿no? El ileque o el collar se porta con orgullo, se porta así, definitivamente es como un fusible, es algo que nos puede ayudar a prevenir situaciones en nuestra vida, pero el verdadero H, la verdadera fuerza de las ceremonias está en el ritual, no está en lo externo, está en lo interno. Lo externo nada más es un testigo de lo interno. Entonces ni la gorrita de Leguá ni los collares te dan superpoderes, de verdad. Perdón que te lo diga con mucho respeto. Y te gusta la religión, te gusta, pues de verdad date el tiempo de estudiarlo y de crecer. Amigos, hemos llegado, se fue muy rápido el tiempo, estuvo muy rica esta plática, de verdad son temas que me gustan, que me gusta hablar, que me gusta transmitir. Quisiera de nueva cuenta invitarte a que te suscribas a mi canal, que nos dejes comentarios sobre qué quisieras escuchar, qué quisieras que te compartiéramos y por supuesto te mando un abrazo. Esto es Luzmar Radio Podcast.